Este es el sector, Roberto, que podemos mencionar como el único rincón que se parece, que se asemeja, que se acerca a esa granja que tanto se menciona y que de hecho caracteriza este lugar porque es conocido esta propiedad, este inmueble, como la granja de la penitenciaría de San Pedro de Cuamandiyú. Ven aquí ustedes el gallinero, una importante cantidad de gallinas que están aquí encerradas, otras cuantas también por el patio, pero el panorama cambia cuando vamos girando ya para la derecha y vemos que al otro lado está la penitenciaría de San Pedro, que el muro termina allí, aquí a prácticamente 100 metros, esa es la divisoria ya, y que este lugar no tiene una valla perimetral, no tiene alambrada, no tiene muros, no tiene muralla, nada, es prácticamente un terreno sin división. Y después ya vamos viendo esta vivienda que, como bien mencionabas, se parece más a una casa de fin de semana que a un lugar de reclusión, inclusive a una granja, porque una granja debería estar preparada, las piezas, los compartimientos como para un lugar de trabajo. Y las herramientas también tendrían que estar preparadas para el efecto. Sin embargo, vamos a ver esta vivienda, Roberto, y para recordar, nada más para mencionar a la audiencia, en esta casa fueron encontrados 4 peligrosos malvivientes, 4 peligrosos condenados. Y estamos hablando de Víctor Brites Aranda, condenado a 26 años por narcotráfico, de Ángel Tranquilino Jiménez, condenado a 21 años por el mismo delito, el señor Juan Ramón Benítez, condenado a 15 años por homicidio, y Gustavo Ramón Paredes, condenado a 7 años por lesión grave. Vamos a ingresar hasta la vivienda porque vamos a mostrarle a la audiencia de ABC TV, el noticiero del mediodía, todos los lujos que tenían estas personas condenadas aquí en esta casa. Ellos no contaban con ningún tipo de resguardo, no había un solo agente de guardia cárcel aquí resguardándoles. Las puertas fueron lacradas por la fiscal Dominga Benítez, que realizó este operativo. En el interior de la casa hay TV plasma, se encontraron celulares de altísima gama, muebles lujosos, así es que no podemos hablar de otra cosa que de un lugar para presos VIP. Y aquí vemos lo que es una de las heladeras que hay en esta vivienda, todo lo que contiene carnes de todo tipo, y estos presos estaban acá tranquilamente viviendo la vida con todo tipo de privilegios, porque vemos que también tenían bebidas alcohólicas a su disposición. Y es que aquí eran visitados ellos por sus propios familiares, y es más, ayer se tuvo en esta vivienda un festejo por el Día del Padre. Los familiares y los hijos de estos presos vinieron hasta aquí a visitarlos, como prácticamente hacen por lo menos cada fin de semana. Y hay, pero todo lo que tiene que tener una vivienda, absolutamente todo, electrodomésticos, muebles, utensilios, hay muchísimos cuchillos acá, y eso quiero mostrarles para que vea la audiencia que, bueno, si nos sorprendemos al ver la cantidad de arma blanca que se incautó de las celdas, vean ustedes aquí la cantidad de cuchillos que tenían estos 4 internos para poder vivir libremente, entre comillas, aquí en esta vivienda. Miren ustedes la cantidad de armas blancas que solamente hay en esta casa. Y ellos tenían acceso, tranquilamente podían ir y venir desde la cárcel. ¿Y por qué? ¿Por qué tendríamos que sorprendernos por encontrar armas blancas en las celdas si es que los presos mismos podían acá ellos preparar todo tipo de armas blancas, ir a adquirir o que sus familiares les traigan y después ellos pasarle acá a los internos que están a nuestras espaldas, aquí a metros nada más en la cárcel de San Pedro de Cuamandiyú? Y vamos a la parte posterior de la vivienda porque todo ese lujo, todos esos beneficios que estamos viendo ya que hasta ahora tenían estos 4 condenados, no es nada todavía comparado con lo que vamos a mostrarle ahora a nuestra teleaudiencia. Placa de inducción, cafetera eléctrica, licuadora. Aquí tenemos un microondas. Tenemos también un horno eléctrico donde podemos encontrar una bandeja que fue utilizada ayer evidentemente para cocinar el chorizo, ¿verdad? Para este festejo por el Día del Padre. Pero fíjense nada más ustedes,
Arma blanca nuevamente, la empuñadura hecha totalmente de manera artesanal. Y esto tenían aquí los condenados, y esto tranquilamente ellos podían hacerle llegar a los demás internos de la cárcel de San Pedro. Aquí una bebida espirituosa y aquí los demás comestibles. Encontrábamos en la otra heladera carne de todo tipo, aquí ya encontramos leche, encontramos inclusive para el postre, y esto tiene la etiqueta del súper, fue traído ayer nada más. Y en estas condiciones vivían aquí los condenados. Aquí en la heladera no hay hielo, pero tenemos un pote de helado. Hasta helado se daban ellos el lujo de consumir, de disfrutar. O sea que presos no estaban, privados de su libertad de hacer este tipo de cosas, mucho menos. Y es más, ellos eran visitados aquí y uno de los condenados hacía también de profesional, el famoso médico espiritista, porque venían sus pacientes a consultar con él aquí en esta vivienda, conocida como la granja de la cárcel de San Pedro. Casa que tenía proyecciones de ir mejorando porque se iban comprando materiales de construcción. Encontramos aquí bolsas de cemento, pisos lujosos que estaban ya para ser colocados. Hay bolsas y bolsas de maíz que tenían a su disposición estos internos. Esto es para el alimento para la gallina. Y aquí tenemos un lavarropas que todavía está en paquete con su envoltorio. Todo. Hace poco nada más se compró esto, así como lo estamos viendo. Y además, hace poco terminaron este tatacuá. Tatacuá que obviamente uno puede utilizar para hacer la sopa, chipaguazú, esa carne de cerdo que veíamos en la heladera. Y bueno, sumándose a los cuchillos, a las armas blancas que ya encontramos acá este machetillo. Machetillo similar a esos que se encontraron ayer en las celdas de los internos de la cárcel regional de San Pedro. Y uno ve acá la casa y ese rincón por donde empezábamos este reporte es el único que se parece a la granja. La fiscal que realizó el allanamiento esta madrugada aquí en el lugar es la fiscal Dominga Benítez, quien ya venía haciendo una investigación porque había sospechas de estas irregularidades que estamos presentando. Bueno, vamos a escuchar a ella que nos va a brindar un poquito más detalles de esta investigación que está realizando y que toma también otra arista a todo lo ocurrido ayer en la cárcel de San Pedro. Nos decían de que era una granja y ese oficio decía de que debía de estar en ese lugar con segura custodia de los funcionarios de la penitenciaría. Sin embargo, a la llegada del Ministerio Público, la comitiva fiscal policial, no se encontraba ningún custodio en ese lugar, ningún guardia cárcel, por lo tanto se los debió de trasladar a la penitenciaría. Ya en comunicación con el señor Ministro de Justicia, él nos estaba informando de que ese lugar no está habilitado como granja, pero esperaríamos las informaciones oficiales. Y en la sede de la Fiscalía nos encontramos también con los familiares de los internos que residían aquí en esta granja y que fueron derivados primeramente hasta la comisaría y luego hasta el Ministerio Público porque también están siendo investigados de qué hacían en esta casa, qué tan frecuentes eran las visitas que realizaban los internos y bueno, a ver qué datos pueden aportar a la investigación del Ministerio Público. Ellas, las mujeres familiares de los internos con las que pudimos hablar, aseguran que los internos tenían ese beneficio por parte del juez Néstor Arévalos para residir aquí en esta vivienda. Y por buena conducta y esas cosas, sí. Hace un año que estaban viviendo allí y ustedes lo visitaban a ellos allí. Visitaba. Ellos vivían ahí, pero él ya le salió su transitoria. Sale el viernes y va los lunes se tiene que presentar otra vez. Ahí en la granja. Sí. Y todo esto electrodoméstico, todo eso que iban comprando, refaccionando el lugar, ¿quién se encargaba de eso? No sé, porque mi marido no tiene electrodomésticos. Sí, él es por enfermedad. ¿Enfermedad? Por ¿Qué tiene problema del corazón. ¿Y cuáles son los trabajos que hacía él ahí en el lugar? ¿Qué sabemos?
La verdad que no sé porque primera vez yo estoy viniendo y no soy de acá tampoco. O sea, acá, pero No. ¿coincide con tu visita el allanamiento? ¿O estabas ahí cuando se Sí, estaba de visita. ¿De dónde Estaba. sos vos, señora? Yo soy de Ciudad del Este. ¿Y él estaba condenado por qué causa? Es supuesto tráfico. Ahí están las dos mujeres familiares de dos de los internos que estaban viviendo y gozando de todo tipo de lujos en esta granja de la penitenciaría de San Pedro. La fiscal Dominga Benítez no descarta incluir a funcionarios penitenciarios como al propio exdirector de la cárcel de San Pedro. Hablamos de Wilfrido Quintana en esta investigación que, si bien es incipiente, hay mucho para investigar todavía y que desnuda y evidencia una vez más las irregularidades, la corrupción que se maneja en el ámbito penitenciario, Roberto.